Hola amigos. El deber es tan pesado como una montaña. La muerte es tan ligera como una pluma. Cuando se habla de la participación de Japón en la Segunda Guerra Mundial, casi todo el mundo piensa inmediatamente en los pilotos kamikaze que dirigían sus aviones contra los barcos aliados. Pero la verdad es algo más complicada y trágica. Durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, la situación de Japón era bastante mala. Sus fuerzas armadas eran muy inferiores a las de los aliados. La fuerza aérea no era tan fuerte como antes, y los japoneses perdieron a muchos de sus experimentados pilotos durante el transcurso de la guerra. El gobierno se dio cuenta de que la combinación de un mejor entrenamiento y más fondos para los pilotos estadounidenses, así como la posesión de mejores aviones por parte de las fuerzas aliadas, el imperio no podría mantenerse a la altura de sus adversarios. La aparición de una ventaja significativa para los aliados no tardó en aparecer y los militares japoneses comenzaron a perder una batalla tras otra. La cúpula militar comenzó a reclutar más efectivos, incluso estudiantes universitarios que antes estaban exentos del servicio militar, pero ni siquiera esto fue suficiente. En el otoño de 1943 se iniciaron las discusiones sobre nuevas tácticas, pero cuando Japón no logró detener el avance de las fuerzas aliadas a través del Pacífico en 1944, las fuerzas armadas imperiales se vieron obligadas a hacer algo al respecto. Fue entonces cuando surgieron las divisiones de unidades especiales. Se trataba de unidades creadas para llevar a cabo misiones designadas para soldados kamikaze, lo que demuestra con claridad lo desesperada que era la situación. Los militares japoneses se centraron en esta última medida efectiva de defensa contra las fuerzas aliadas, que habían utilizado hasta las últimas fases de la guerra. Los pilotos kamikaze se convirtieron en una de las unidades más reconocidas de las Fuerzas Armadas japonesas, pero sus tácticas suicidas no eran únicas. De hecho, era una de las divisiones de las unidades especiales. En 1942, los predecesores de las unidades especiales existían en las fuerzas terrestres. Se trata de pequeños grupos de guerreros enviados por la noche en las misiones más peligrosas para destruir las bases enemigas utilizando tácticas de ataque y huida. Pero había otras unidades especiales oficiales, entre ellas los Kaiten, que consistían en torpedos suicidas. Un hombre se sentaba dentro del torpedo y lo guiaba hacia el costado de un barco enemigo, explotando al entrar en contacto. Con el mismo espíritu, se crearon lanchas suicidas y submarinos diminutos con fines similares. Al final de la guerra, la desaparición de los japoneses había llegado a un punto límite, al igual que la intensidad de las misiones suicidas. A veces algunos soldados se ponían tanques de buceo y se escondían cerca de la costa armados con explosivos atados en palos de bambú, destruyendo los barcos que pasaban por encima de ellos. También estaban sus análogos terrestres, soldados que se ataban explosivos al cuerpo y se escondían en fosas, haciendo explotar los tanques que pasaban sobre ellos. Las unidades especiales fueron concebidas para causar el mayor efecto destructivo con el menor gasto de recursos, tanto en términos de material como de soldados, por lo que hubo nuevos vehículos diseñados solo para este propósito. Las pequeñas embarcaciones suicidas con el objetivo de hundir barcos cerca de la costa estaban hechas casi por completo de madera, eran dirigidas por un solo hombre y la propia embarcación estaba propulsada por un viejo motor Toyota. El espacio y el dinero extra se destinaron a cargar la embarcación con explosivos. En cuanto a los pilotos kamikaze, se crearon aviones específicos para ellos que se llamaban Oka. Eran esencialmente pequeños planeadores con varios explosivos en el morro. Se fijaban a la base de un avión más grande y sus piezas eran en su mayoría de madera y no de metal. Al fin y al cabo no necesitaban ser tan resistentes, no eran tan rápidos ni maniobrables como sus análogos estándar. No todos los aviones fueron diseñados específicamente para misiones suicidas, sino que a menudo se utilizaban aviones viejos y desmantelados. Les quitaron sus equipos de radio y armamento, cargando el espacio liberado con explosivos. Uno de los mitos que rodean a los pilotos kamikaze es que eran fanáticos sin información y que los militares japoneses simplemente necesitaban pilotos suicidas para dirigir sus aviones hacia los barcos. Pues resulta que hay algo de verdad en ello. Los militares empezaron a seleccionar a los pilotos kamikazes entre aquellos que solo habían recibido una formación parcial. Y en 1945, la segunda parte del entrenamiento de la aviación se eliminó por completo. En comparación con otras tácticas, las misiones suicidas requerían relativamente pocos conocimientos teóricos o experiencia, pero los pilotos tenían una preparación diferente, más práctica.
Debían saber cómo enfrentarse a problemas no habituales, como la caída por la gravedad desde la parte inferior de otro avión. No es exactamente una situación normal, y como caían en picada en otras aeronaves, tuvieron que lidiar con el pilotaje de aviones de este tipo. Y como Japón estaba desesperado por conseguir más hombres, el gobierno imperial incluso llegó a obligar a la gente a convertirse en pilotos kamikaze, sino que incluso hubo una especie de cuestionario para que los voluntarios pudieran elegir. La única pregunta es, ¿en realidad hubo uno? Pues el hecho de la distribución de cuestionarios relacionados con el deseo de enlistarse en el ejército como piloto kamikaze es cierto. Las historias reunidas por The Guardian y National News de pilotos entrenados para convertirse en kamikaze mencionaban hechos similares. El cuestionario era una hoja de papel con 3 opciones. Tengo muchas ganas de unirme a los kamikaze. Quiero unirme y no quiero unirme. Los potenciales reclutas eran llevados a una sala y se les daba 5 minutos para decidir si se ofrecían como voluntarios. Se negaban o dejaban que su comandante decidiera. Otra historia reportada por la BBC menciona que los pilotos a veces se juntaban formando un grupo grande y convocaban a los voluntarios. A primera vista, esto parece bastante democrático y al principio era así, pero más tarde la posibilidad de elegir se convirtió solo en una fachada. Consultar a grandes grupos de soldados empujaba a todos los implicados a ofrecerse como voluntarios para el kamikaze, e incluso cuando les ofrecían las 3 opciones, la mayoría se dio cuenta de que solo había una respuesta correcta. Aunque el procedimiento para convertirse en piloto kamikaze no era el más democrático, no significaba que todos los soldados estuvieran obligados a alistarse. Algunos de ellos estaban deseosos de hacerlo. La mayoría de los pilotos kamikaze eran jóvenes, entre 17 y 18 años. Y querían ser reconocidos como la mayoría de los adolescentes. Alistarse voluntariamente en las filas de los pilotos kamikaze no solo garantizaba honores póstumos, sino que también permitía a los jóvenes sentirse famosos y hacerse la opinión de que, de alguna manera, habían superado a todos sus compañeros. Existe la tendencia de representar a los pilotos kamikaze como imprudentes y ultrapatrióticos dispuestos a morir, pero la verdad es mucho más oscura. La mayoría de los pilotos no querían morir. Un superviviente del kamikaze, Takehiko Ena, dijo en una entrevista a The Guardian cómo todos se felicitaban. Y le dijeron que había sido elegido por una gran causa, pero sabía perfectamente que no había nada que celebrar y estaba aterrorizado, como muchos otros. La historia de Keiichi Kuwahara es similar. Solo tenía 17 años cuando se dio cuenta de que su destino estaba decidido. No sentía ningún fervor patriótico y todos sus pensamientos se centraban únicamente en su madre y su hermana, a las que el piloto enviaba dinero. Kuwahara no estaba dispuesto a morir y dejarlas solas. Ambos hombres se alegraron de haber podido sobrevivir. Todos los pilotos kamikaze tuvieron que enfrentarse al hecho casi inevitable de que tenían que morir. Algunos estaban preparados para ello, otros no, y algunos pilotos llevaron a cabo ataques suicidas solo para que sus amigos no tuvieran que sacrificarse. Los últimos días y horas de estos pilotos fueron bastante sombríos. No había ceremonias ni rituales solemnes, y el proceso de despedida dependía solamente de los propios pilotos. Algunos dejaban mechones de pelo junto a los santuarios, mientras que otros se emborrachaban para alejar sus preocupaciones y miedos. A veces les daban unos días de permiso para volver a casa y ver a sus familias por última vez. Luego, el día de la misión, se tomaban los últimos minutos para fijar el ataque a una aeronave enemiga. Y de acuerdo con las instrucciones, enviar un mensaje final en código Morse, solo una señal larga y continua. Y la parte receptora determinaría que si esa larga señal se interrumpe repentinamente significaba que la misión se había completado con éxito. La posguerra fue benévola con los pilotos. Los aliados ocuparon Japón durante 7 años tras el final de la guerra y durante este periodo intentaron por todos los medios arruinar la reputación de los pilotos kamikaze. Los retrataron como fanáticos locos, demasiado imprudentes para pensar por sí mismos. El nuevo gobierno japonés también promovió la idea y finalmente el público comenzó a ver a los pilotos kamikaze con indiferencia en el mejor de los casos y a veces con desprecio. De repente a los pilotos les resultaba difícil encontrar trabajo o incluso estudiar. También surgió un estigma asociado a estos militares llamado síndrome de la unidad especial. Implicaba que estos hombres no podían volver a la vida normal porque estaban obsesionados con morir con honor y eran incapaces de encontrar un nuevo propósito.
Por desgracia, estas situaciones no se han ido a ninguna parte. Hoy en día, algunos miembros de la generación más joven de Japón los consideran idiotas y las opiniones sobre estas personas en otros países como Estados Unidos son aún peores. Muy a menudo la palabra kamikaze se utiliza como término de jerga para llamar imprudente y loca a una persona. A menudo los comparan con terroristas, aunque estos últimos suelen optar por atacar objetivos civiles, mientras que los pilotos kamikaze y todas las unidades especiales fueron enviadas únicamente para atacar objetivos militares. La BBC también señala el hecho de que los pilotos solo hicieron lo que tenían que hacer porque estaban en guerra, simplemente no tenían otra opción. Durante la guerra, los propagandistas del nacionalismo japonés aseguraron de que los pilotos kamikaze fueran considerados como héroes. Ya en 1952 querían cambiar la aversión hacia los pilotos kamikazes que había quedado tras la ocupación aliada del país. Las acciones de los pilotos no fueron vergonzosas ni tampoco un crimen en absoluto. Promovieron este punto de vista en los años 70, 80 y 90 con poca resistencia. Y los pilotos volvieron a ser considerados héroes, una postura que Japón sigue manteniendo hasta hoy. Y los propios japoneses siempre recordarán a los pilotos muertos con lágrimas en los ojos. Eso es todo, amigos. Denle me gusta si el video les pareció interesante, escriban sus comentarios y hasta pronto.